Bueno, un placer estar con Mariela y con Rolando. Hemos estado charlando con respecto a esta presentación. Hemos traído PowerPoint para desarrollarlas, así que creo que dado la escasez del tiempo, 10 minutos cada uno, te pido, Rolando, que trates de desarrollar tus PowerPoints. Hola, hola. Sí, anda. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. En principio, gracias al Instituto Petroquímico por la posibilidad de poder presentar lo que la industria está haciendo hoy día en Argentina, y obviamente es un placer estar acompañados por dos grandes profesionales como son Mariela y Roberto en este panel. A ver, vamos a ver acá. Avanzamos. Ahí estamos. Bueno. Claramente la industria química y petroquímica en Argentina es uno de los 10 sectores más importantes que tiene el país, sector económico. Y siempre es bueno cuando hablamos de acciones que está llevando a cabo la industria, es importante mostrar lo que es la industria. Y acá en este slide brevemente estamos viendo el impacto que tiene la industria en Argentina, no solamente económico, sino también social. La industria química y petroquímica en Argentina es una de las, digamos, de las industrias que agregan valor a los recursos naturales. Y ese valor agregado se da, obviamente, para satisfacer necesidades de la sociedad. Todos estamos inmersos en una sociedad que, en parte, ya sea por suerte o en parte por desgracia, somos muy consumistas y la industria satisface eso con sus productos químicos. Y aparte tiene un desarrollo social y de empleo muy alto, debido a que con los 8 áreas industriales o polos petroquímicos que tiene en Argentina, desarrolla como cascada otras empresas para dar trabajo y de alguna manera también dar bienestar a la sociedad. Normalmente decimos que de cada 10 productos, más de 9 de los que vemos pasan por nuestra industria, y eso la hace realmente una industria muy, muy importante para nosotros. No somos una cadena de valor, creo que Sebastián recién lo decía, per se, pero sí estamos insertas en todas o en la mayoría de las cadenas de valor. Nuestro sector, propiamente dicho, ahí voy para atrás, bueno, no me llevo bien hoy día con el... Ahí estamos. Ahí vamos, ¿no? Bueno. ¿Sí? ¿A la verde? Ahí estamos, listo. Nuestra cadena de valor, como acá está mostrado, gracias, en realidad somos lo que vamos a llamar comercialmente un B2B, estamos en el medio, o sea, nos nutrimos de los recursos naturales, como son los recursos hidrocarburíferos para el caso de la petroquímica, pero también de otros recursos como son los minerales y los metales. Y obviamente proveemos a industrias que transforman esas transformaciones que hacemos nosotros, que hace nuestro sector, en productos finales que, como dije antes, satisfacen las necesidades de la sociedad que como tal buscamos, ¿no? Y esto, como dije, es positivo porque de alguna manera vivimos o tenemos un estándar de vida que claramente es mucho mejor que hace 100 años atrás. Pero sin embargo tenemos una intervención, y esa intervención que normalmente la tenemos dejando una huella ambiental, es la que nosotros debemos trabajar. Y somos conscientes, claramente somos muy conscientes de esa huella ambiental y somos muy conscientes que la debemos trabajar. Y en ese sentido, peleado todavía con el, con el cursor, estamos sufriendo nosotros. Bueno, me fui, ahora sí, ahora me quiero ir para atrás. Y en ese sentido, estoy mal. No, pero no era la que quería mostrar, ahora sí, perdón. Ahí está. Y en ese sentido, brevemente, y para digamos, cumplir con los 10 minutos, la industria trabaja en un montón de iniciativas.
cuyo eje de esas iniciativas es el Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente, que es una iniciativa global en realidad, llamado Responsible Care a nivel global, y que lo que busca es el desarrollo sostenible de la industria. Arranca realmente con otra visión hace ya por el año 1982, sin embargo, hoy día su visión es el desarrollo sostenible, por eso cubre de alguna manera estas 4 áreas de trabajo, donde una de ellas es la reducción de emisiones y las transiciones que el sector necesita desarrollar. Por eso es que la industria, no solamente a nivel global, sino a nivel local, hace ya varios años ha comenzado a trabajar en una ruta de desarrollo. Esa ruta la podemos definir claramente como una guía, un camino y un compromiso que tiene la industria, como bien dije, a nivel global y a nivel local, para buscar la reducción de gases de efectos invernaderos. Esto lo voy a dejar para que ustedes lo miren, lo conocen, saben muy bien, pero lo que busco contar acá o lo que busco decir acá es que si bien el impacto de nuestro sector medido a través del inventario de gases de efectos invernaderos, cuando sumamos lo que es la producción propia, o sea, lo que podemos llamar Scope 1, y la generación de residuos, como tal, alcanza más o menos las 10 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono. Después hagan los números y va a ver que ese es el número. Acá está el componente, y a eso le sumo obviamente el componente energético, ¿no? ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, depende cómo lo miremos. Si lo miramos, como dijo Daniel, de las 26 gigatoneladas parece poquito, pero sin embargo no implica que no sea algo que la industria tiene que trabajar. Y por eso ha comenzado a trabajar ya hace unos años en Argentina en el tema y buscamos esta contribución a través de lograr buenas prácticas del sector para bajar esas emisiones. Y ahora lo vamos a ver más en números. Estamos trabajando en esta hoja de ruta, en esta guía, en este sendero. Estamos trabajando las emisiones del alcance 1 y las emisiones del alcance 2. No trabajamos en emisiones del alcance 3. Entonces, empezamos a transitarlo allá por el año 2021, a la temática. Lo empezamos a transitar a través de un acuerdo con la gente de GIZ. GIZ es un organismo de financiamiento alemán, donde hicimos un acuerdo a través del programa de cambio climático de la industria química en el mundo, CAPSI, y obviamente empezamos primero a través de una sensibilización de la industria, del conocimiento. La industria, como ustedes saben muy bien, es muy variada, no solamente está compuesta por grandes empresas, sino que tenemos de pequeña a mediana, es muy variada. Y hicimos un grupo de trabajo donde nos capacitamos, donde entendimos lo que era, entendimos lo que estaba haciendo el mundo y avanzamos en el tema. Participaron 23 empresas, esto es importante también porque fueron las que nutrieron de información y obviamente se dieron muchas discusiones de trabajo. Fuentes nacionales tomamos mirando el contexto, fuentes internacionales, nos sirvió mucho analizar las hojas de ruta de otros países, nos sirvió mucho analizar la hoja de ruta de Alemania, de Corea, entender qué estaban haciendo ellos como para también plantear nosotros nuestras acciones. En resumidas cuentas, la hoja de ruta consta de tres grandes escenarios bases, entender lo que es las potencialidades de Argentina. Sabemos muy bien que tenemos la suerte y la posibilidad de estar parados sobre grandes recursos energéticos. No estoy solamente hablando de gas, también estoy hablando de litio, esto es muy importante. Entender esas circunstancias nacionales, entender las circunstancias obviamente internacionales, las características del sector. Cuando hablamos de características, un poco esto que mira el Acuerdo de París, todos buscamos la descarbonización, todos tenemos velocidades diferentes para poder hacerlo. Planteamos medidas propuestas y buscamos escenarios, que básicamente en temporalidad son 3 grandes escenarios, el 2030, el 2040 y el 2050, en función de la complejidad que tiene la implementación de esos escenarios. En síntesis, lo que sacamos son compromisos y aportes de la industria. ¿Cómo logramos esos compromisos y aportes de la industria? Logramos a través, primer paso fundamental, es la reducción de las emisiones propias de los procesos. Segundo paso, la búsqueda de soluciones de emisiones. Esto lo hacemos mucho a través de, ustedes saben muy bien y seguro que públicamente lo han visto,
la compra, en general nuestro sector, si bien en muchos casos es energético dependiente, en otros casos no lo es tanto y se compra la energía, con lo cual estamos, la mayoría de nuestras industrias y todos han tomado acciones y están comprando energías de origen renovable. Se trabajan en políticas, trabajamos fundamentalmente, y las empresas aportan mucho en políticas climáticas eficaces y nuevas tecnologías como es la captura de carbono, la eficiencia energética, una temática bastante vieja en nuestra industria, en el sentido que siempre se ha hecho, en economía circular y obviamente en el desarrollo de capacidades. ¿Cómo lo medimos a esto? Cuando decimos, bueno, tenemos una hoja de ruta y tenemos compromisos, creo que esto también es importante decirlo, la industria no es que empezó a trabajar ya, sino que ya lo viene haciendo de hace años. Y acá lo vemos en algunos números del programa de cuidado responsable, donde bajamos 24% de emisiones a lo largo de los últimos, diría, 15 años y otras variables que dado el tiempo no vamos a desarrollar. Y finalmente me gustaría, para mostrar esos compromisos que tiene la industria con la reducción de los gases de efectos invernaderos y específicamente con el mayor, que en este caso es dióxido de carbono, cómo ha hecho la industria desde el año 2006 a esta parte. Y acá tenemos un grafiquito donde mostramos, obviamente las emisiones son función de las toneladas producidas, donde mostramos esa tendencia que estamos llevando adelante y que podemos medir hoy día a través del programa de cuidado responsable, pero esperamos que a partir de estas prácticas, cuando hagamos un chequeo de los resultados de la misma, podamos corroborar no solamente esto, sino ampliar estos indicadores. Así que la realidad es que nuestra industria ha tomado un alto compromiso con el impacto ambiental. Vuelvo a repetir, no solamente en el cambio climático, sino si vamos en algunas de las transparencias anteriores, lo vemos con nuestras acciones, y eso lo vemos reflejado claramente en números a través de un programa, pero que se puede hacer obviamente a través de algún otro indicador que en algún momento nosotros avanzaremos en ir definiendo. De mi lado, muchas gracias y cualquier duda o pregunta a disposición. Gracias, Rolando. Hola. Bueno, mantén el micrófono. No lo suelto. Creo que lo más lógico es hacer preguntas en este momento en función de haber terminado o efectuado la presentación. Vos hablaste de una hoja de ruta y de esa hoja de ruta, ¿qué medidas concretas me podrías indicar se han implementado? Bien, las medidas concretas básicamente es que la industria, y esto siempre me gusta repetirlo porque parece que empezamos ayer. La industria siempre trabajó en eficiencia energética, por un lado, y en reducción de emisiones, porque en el fondo, y creo que lo decía Sebastián, en el fondo los negocios tienen que terminar siendo sostenibles y rentables. Entonces, ha trabajado en el corto plazo, trabaja en la eficiencia energética, claramente, trabaja en la compra de energía a través, esa es una medida muy clara que se ve y que se nota mucho cuando uno mira los indicadores en la compra de energía de origen renovable. En el mediano plazo hay objetivos y ya se ha avanzado un poco en trabajar en algunas materias primas biobasadas. Y acá que se tenga en cuenta que las materias primas biobasadas emiten también dióxido de carbono. Lo que pasa es que cuando uno mira una materia biobasada a lo largo de toda su materia prima, a lo largo de todo su desarrollo, arrancas con una plantita, voy a ponerlo bien un ejemplo muy básico, pero esa plantita absorbe dióxido de carbono. Entonces el balance de las materias biobasadas no solamente es que sea de origen natural, sino que también tiene una componente de absorción. Entonces eso da lo que se dice una neutralidad en carbono biogénico. Y en el largo plazo, lo que venimos escuchando y que nosotros también de alguna manera estamos analizando y estamos mirando es los famosos nuevos vectores energéticos. Esas son las medidas que en principio la industria, y para hacerlo muy corto y muy resumido, la industria está mirando para poder avanzar y para poder implementar estos compromisos, porque tengan en cuenta, y muy probablemente Mariela hable del tema, tengan en cuenta que nosotros no tenemos una normativa muy específica en todo lo que sea
o directrices específicas. Entonces es una guía y son compromisos de buenas prácticas de nuestra industria que lo asumen como otras industrias como para hacerlo y para generar un efecto positivo en la huella climática. Vos hablaste recién de que compras energía. Sí. Mi pregunta es, ¿no nombraste nunca los bonos de carbono? Bueno, es un tema interesante. Argentina tiene ¿Y te vas a pelear con...? ¿Cómo? No. ¿Por qué? Vamos a estar seguros de acuerdo, totalmente. No, Argentina tiene una planificación. Lo que no tiene definido es los famosos derechos de emisión normados. Lo tenemos obligatorio y la industria lo usa. Más aún, tenemos muchas industrias que tienen instrumentos de derechos de emisión. Hay creo que muchos lo pueden saber, pero hay un registro nacional de proyectos de emisiones, creo que se llama RENAMI, si no recuerdo mal, donde si uno entra y mira qué empresas tienen proyectos para derechos de emisión, ahí hay muchas de nuestras empresas, YPF, Liquid, AMPA, etcétera. No, seguro que me olvido alguna. Entonces, es un instrumento interesante. Creo que nos falta un instrumento interesante voluntario, que como dijimos antes es muy bueno, sin embargo nos falta, digamos, alguna definición para que exista un marco normativo para que nos ayude a que eso, como bien también decía Sebastián Vigorito, nos ayude un poco también a impulsarlo dentro del sector. Perfecto, bueno, muchas gracias. Acá me pidieron que además yo tenga 2 sombreros, o sea, tengo que efectuar una presentación, además de las presentaciones de los 2 panelistas. Así que vamos a empezar. Vamos a ver si no me equivoco yo. No. Bueno, vamos a hablar un poquito justamente de emisiones y dónde está ubicada Argentina dentro de estas emisiones. Pero antes de empezar a mostrar algunas de las transparencias, quiero comentarles que la demanda energética en el mundo creció 3 veces desde 1970 hasta la actualidad. Pero y ese crecimiento, el porcentaje de carbón usado, siempre fue el mismo. O sea que crecimos en energía, pero el 27% de la demanda energética, nuestra matriz energética mundial, siempre fue el 27% desde 1970 hasta la actualidad. Evidentemente bajó el crudo, subió el gas, aparecieron los renovables, pero la preocupación es ese 27%. Y el otro tema que también quiero comentar rápidamente, que todo el mundo sabe, es que Asia ocupa el 50% de la energía del mundo. 50% de la energía del mundo es Asia, y de esa matriz energética primaria, el 50% es carbón. O sea que evidentemente el mundo está en un desafío porque también nos tenemos que poner en la posición que China creció 20 veces su Producto Bruto en 20 años. Y atrás viene India, o sea que los desafíos que tenemos para poder reducir emisiones en crecimiento, que es algo que nunca se habla. Se habla de reducción, pero no en crecimiento. Y el mundo necesita crecer y eso ha generado, movió la economía mundial, la economía china movió la economía mundial y esa es una realidad a la cual tenemos que adecuarnos. Ahora, habiendo terminado eso, voy a hablar cuánto es per cápita Argentina, 3,97, vemos que estamos en un color anaranjadito, si estamos a la izquierda, pero bueno, tenemos obligaciones y compromisos con el mundo para justamente reducir nuestras emisiones. Si nos comparamos con Australia, que es el país que siempre comparo, además de tener una hija casada con un australiano, es que en Australia, y quiero exportar tanto gas como exporta Australia, Australia emite 393, el doble que nosotros, y per cápita 15 toneladas per cápita. Y eso que es un país europeo. Australia es Europa y es consciente del tema de sus emisiones. Yo ahora lo que voy a plantear es qué hace Argentina si tiene que crecer en su producción de gas y petróleo. O sea, sabemos de la planta de YPF con Petronas, sabemos de lo que está haciendo Vista, lo que está haciendo YPF, nuestra producción de crudo está aumentando fuertemente y evidentemente vamos a emitir más en crecimiento. O sea, el problema no es solo el reducir emisiones de acuerdo a como estamos hoy, sino
reducir emisiones en el 2030 habiendo crecido. Evidentemente, eficiencia energética, mejoras técnicas, modernización de la planta, obvio que hay que hacerlo. Generación eléctrica, mayor participación de las renovables. Por supuesto, lo nuclear y lo hidráulico, si fuera posible. Electrificar parte del parque automotor. Y evidentemente vamos a tener mayor demanda de energía eléctrica y por consiguiente vamos a tener que invertir en transmisión eléctrica para lograr el objetivo. Pero ahora voy a hacer un ejercicio muy simple, muy básico. Mecanismo de captura para el sector de hidrocarburos. Supongamos que yo aumento el 50% de nuestra producción de crudo, o sea que en vez de 600.000, 700.000 barriles por día, paso a 1.400.000. Expectativa un poco exagerada. Y duplico la capacidad de gas natural, exportándolo especialmente. El proyecto Petronas es 80 millones de metros cúbicos día para el 2032. Eso, vamos a número redondo, duplico mi producción de gas. 140 es mi producción de gas, la duplico. Y de esa vamos a ver qué culpa tiene el sector productivo de crudo, gas y petróleo. En esta medición de emisiones del 2018, vemos que el 51% es energía y de ese 51% el 8% es producción de crudo y de gas, evidentemente en números redondos, transporte y procesamiento. O sea que si yo hago la cuenta me dan 15 millones de toneladas adicionales y si yo no hiciera nada, yo todavía estoy por debajo de lo que necesito en el 2030, que son 349. O sea, yo tengo que además de los 17, tengo que aumentar 15, o sea, tengo que reducir, además de los 17, tengo que reducir otros 15 adicionales. Entonces, ¿cómo tienen que ser absorbidos? Acá vamos a hacer un ejemplo básico con captura basada en la naturaleza y con captura tradicional. Acá tenemos las dos soluciones, captura de carbono, almacenamiento y utilización. Lo importante con respecto al tema de la captura de carbono, independientemente todavía de la variable económica, que es una variable de gran importancia, ya en la COP28 y en la EIA de este año, del año pasado, se consideró que había un capítulo especial en captura de carbono. Esto implica que se incluye para cumplir con las NDS, o sea, cumplir con nuestro compromiso, mitigación por CCUS. La decarbonización acelerada necesita esto y los cementos, la industria necesita captura de carbono. Muy bien. Vamos a ver el primer ejercicio que hice. El primer ejercicio es, supongamos que uso soluciones basadas en la naturaleza, que ya está usando Vista, diciendo que va a producir crudo en el 2025, exportar crudo sin emisiones. Argentina tiene una gran particularidad, tenemos un montón de territorio y habría un win-win y tenemos un montón de recursos de hidrocarburos, con lo cual especialmente el tema de gas. Conclusión, esta es una alternativa que tendríamos que analizar profundamente, dado las características propias de Argentina. Entonces hice un modelito muy simple, vamos a suponer que no la totalidad de los 15, sino 5 millones de toneladas, capturo, evidentemente voy a comprar una cierta cantidad de hectáreas, voy a tener que definir cuánto absorbe cada hectárea y voy a amortizar la plantación, digamos, en 30 años, un 4% con un OPEX de 3, y voy a mostrar resultados nada más. Vemos que esos 5 millones de toneladas repercuten en precio de gas. Si el precio de gas abajo encuentran a $2 por millón de BTU, si yo considero que el costo de plantación y el costo de plantación y de hectáreas entre 10.000, 20.000 y 30.000 hectáreas, me da de 2 a 9% por encima del precio del gas. En el caso del crudo, menos, desde el 2 al 4%, con un precio de carbono que llega desde 26 a $78 la tonelada. Si vemos el Inflation Adjustment Minimum, que establecido por Estados Unidos como un subsidio, podría ser cubierto por el subsidio o absorbido por las empresas, dado que el impacto en el precio te haría competitivo.
Hago el mismo ejemplo para una planta de centrales térmicas de 1000 megavatios. Me impacta entre $10 por megavatio hora y $20 por megavatio hora, a un precio de carbono de 26,52. Y acá robé de un profesor que va a dar nuestra diplomatura en captura de carbono un ejercicio que él hizo. Bueno, esto es un comentario de qué capacidad hay de intenciones. En el 2023 tenemos 316 millones de toneladas que están en construcción, desarrollo y utilización. Me quedan 2 minutos. ¿Qué dice la IA, el IPCC respecto de las estructuras geológicas? Hay 1000 gigavatios de toneladas para poder incorporar en la estructura geológica y la IA dice que por año tendríamos que capturar 1 millón de gigatoneladas por año. Y después, para el 2050, llegar a 10 gigatoneladas. Este es el tercer ejercicio, un ejercicio muy interesante. Lo que está ahora muy de moda es los hubs y los clústeres, de manera tal de que, por ejemplo, podríamos hablar de Bahía Blanca, y Bahía Blanca, el hub de Bahía Blanca, tomar, producir, o sea, capturar carbono, trasladarlo. Evidentemente, el grave problema que tenemos acá es que en nuestro caso tenemos la cuenca neuquina o tenemos la cuenca del Golfo San Jorge. En este ejercicio muy interesante, el profesor lo que hizo, bueno, supongamos las 3 centrales térmicas de Buenos Aires emiten 10 millones de toneladas por año. Yo lo capturo, $40 por megavatio hora, lo transporto hasta Comodoro Rivadavia con barco y luego lo almaceno en el Golfo San Jorge. El dólar, evidentemente, les dio $61 por megavatio hora, que comparado con lo que dijimos en solución basada en la naturaleza, es el triple, ¿no? Con un precio de CO2 bastante alto. O sea, lo que quiero demostrar acá es que hay herramientas para las emisiones, que Argentina va a ser exportador de gas y exportador de crudo porque tiene que mejorar su balanza comercial y es urgente que así lo haga. Pero bueno, existen recursos y tenemos que profundizar justamente porque es un país hidrocarburífero y queremos que exporte neto de emisiones. Evidentemente, deberá analizar detenidamente el mecanismo de reducción de emisiones. Todos lo dijimos. Tenemos que, para la transición energética, que yo llamo quiebre energético, porque las transiciones energéticas se manifiestan a lo largo de un cierto horizonte de tiempo. Estos son 20 años. 20 años no es una transición, es un quiebre. Cada país tiene su ADN y va a tener que transitar ese quiebre energético de acuerdo a sus capacidades, recursos. Nosotros tenemos recursos no solo hidrocarburíferos, eólicos, solares, hidráulicos. El tema del hidrógeno para Argentina, inicialmente hidrógeno basado en gas, con captura, es otro de los temas que tenemos que pensar. Y este es nuestro punto de partida y con la infraestructura existente, porque nosotros tenemos gasoductos, oleoductos, o sea, de manera tal que la captura también puede ser realizada, dado que somos un país que tiene mucha experiencia en estos temas. Evidentemente, nuestro punto de partida también es nuestra macroeconomía, acompañada de una seguridad jurídica que no debe demorarse, o sea que evidentemente esta para mí es nuestra quiebre energético para lograr llegar al 2050 en mejores condiciones. Bueno, muchas gracias. Yo no me voy a hacer las autopreguntas, así que... Así que le voy a pedir a Mariela que charles sobre tu tema tan importante que es la pelea entre derechos de emisión y bonos de carbono. ¿Charlo sin presentación? No, la presentación está acá atrás. Como vos listo. te parezca, ¿la vas a tener ahí o la vas a...? Pero es que no está. Ahora te la... Ahora bueno, igualmente, a ver, primero, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Y la primera aclaración, para ponernos a todos con el mismo vocabulario, es que una cosa son derechos de emisión de gases de efecto invernadero y otra bonos de carbono o reducciones de emisiones registradas, verificadas en algún protocolo
de mercado voluntario de bonos de carbono. Los dos tienen la misma unidad de medida, que son toneladas de CO2 equivalente, pero no tienen la misma dinámica de cuantificación ni de elegibilidad de proyectos. Dicho esto, vamos bien a lo concreto. Yo estoy invitada para tratar de contarles hacia dónde queremos ir, pero para contarles hacia dónde queremos ir, primero necesito contarles un poquito de dónde venimos. Argentina ha sido muy proactiva en temas de cambio climático y tenemos mucha normativa y muchas cosas escritas, ¿sí? Desde el año 93, que Argentina adhirió a la Convención Marco de Naciones Unidas por ley, luego adhirió por ley al acuerdo del Protocolo de Kioto y al acuerdo del Protocolo de París, y después en 2019 hicimos una ley, digamos, de presupuestos mínimos para proteger el ambiente y cumplir con todos los compromisos de cambio climático en el marco del Acuerdo de París, además de hacer estrategias adecuadas de adaptación y mitigación. Todos los compromisos que la República Argentina tiene, en principio eran voluntarios, luego al ser, digamos, ratificado el Acuerdo de París, pasaron a ser compromisos legalmente vinculantes, obligatorios para el país. Me gusta mucho decir que, si bien son funcionarios del Estado los que van a las conferencias de las partes, a las COP, y que suscriben los acuerdos, luego eso pasa por el Congreso y por lo tanto por ley se aprueba el acuerdo y toda la República Argentina es la comprometida. Entonces el compromiso no es del Estado, sino que es de la República. Y la República somos cada uno de nosotros, sector público, sector privado, académico, todos, absolutamente todos somos parte de la República. Los compromisos que tenemos asumidos hoy se miden con una regla, y es Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que utiliza las guías del panel de expertos sobre cambio climático. Con esas reglas de nuestro inventario es que todos los países del mundo reportan sus emisiones a la convención, digamos, ¿sí? ¿Cuál es la meta comprometida por la República Argentina? Es no exceder en términos de emisiones netas absolutas en nuestro inventario de 2030 las 349 megatoneladas de CO2 equivalente para toda la economía, ¿sí? No hay ningún compromiso por sector, sino es un compromiso de emisiones netas absolutas, ¿sí? Y para toda la economía. ¿Dónde estamos? De acuerdo al último inventario, que mis antecesores mostraban datos de 2018 y era 366 megatoneladas, el de 2020 en plena pandemia, emitimos más. O sea, seguimos igualmente, estando en pandemia y todo, el inventario de 2020 fue de 368 megatoneladas de CO2 equivalente neto absoluto, principalmente porque tuvimos muchos incendios y dejamos de tener sumideros, ¿sí? Porque el sector energético, claramente, sin poder desplazarnos y con menor actividad industrial, emitió menos, pero dejamos de tener sumideros por mucha cantidad de incendios. Hasta acá se han hecho muchas cosas, muchas propuestas, pero desde esta gestión de gobierno entendemos que hace falta hacer algunas cosas más. O sea, porque entendemos que la problemática del cambio climático siempre ha estado muy liderada desde ambiente, y entendemos que muchas de las cosas que se han hecho desde ambiente están muy bien, pero que para acelerar hace falta generar nuevos instrumentos y posiblemente poner también nuevos interlocutores. Porque sí vieron ustedes en las presentaciones de mis antecesores que más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector energético. Así que desde esa mirada es que esta gestión de gobierno, que es absolutamente austera en términos de ravioles, de cargos, se creó una subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético en la órbita de la Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, para tratar de acelerar
la mitigación y lograr cumplir con los compromisos que la República, insisto, la República es la comprometida, no el Estado. El Estado tiene que generar instrumentos y marcar la cancha, pero los que tenemos que jugar el partido somos todos nosotros. Lo que sí nos tienen que decir si nos preparamos para jugar partido de fútbol o si nos preparamos para rugby o para cricket. Lo que pretendemos decirle es eso, pero los que tienen que prepararse son ustedes y nosotros mismos como Estado para tratar de hacer nuestros deberes puertas adentro para lograr cumplir con no superar las 349 megatoneladas de CO2 equivalente en 2030. Hemos hecho distintas cosas hasta acá. Por ejemplo, la ley de promoción de las energías renovables, que si bien tuvo un espíritu absolutamente loable y que impuso también metas crecientes de abastecimiento con fuentes de energía renovable y estaba toda la demanda obligada y estaba establecido de qué manera se iba a penalizar. El hecho de que existiera la chance de quedarse bajo el paraguas de CAMESA hizo que al final en ningún momento, como no se dio que hubiera suficiente cantidad de energía renovable para cubrir el crecimiento de demanda, CAMESA, digamos, no compró suficiente energía renovable y los que se habían salido del paraguas de CAMESA tampoco nunca se los penalizó. Entonces, hasta ahora, si bien indudablemente hubo un crecimiento enorme respecto de cantidad de proyectos y de generación de energía renovable, nunca hemos logrado cumplir hasta ahora con los porcentajes que establecía la Ley de Promoción de Energías Renovables, ¿sí? También hubo muchos planes y lineamientos y metas que son sumamente virtuosos a la hora de decirnos qué potencialidades hay, qué tipo de medidas se pueden implementar, pero nadie le pone como el cascabel al gato, nadie dice cómo, cuándo y quién lo va a hacer. Entonces, lo que estamos tratando es de subir un eslabón más. Tampoco digo que vamos a tener todas las respuestas, pero sí digo que lo que estamos viendo es que si seguimos sin introducir algo nuevo, no vamos a llegar. Entonces lo que vamos a tratar es de ensayar, introducir algún mecanismo nuevo. Y ahí lo que pretendo es contarle hacia dónde estamos queriendo ir. Lo que tenemos es, como dijimos, hay una ley de presupuestos mínimos de cambio climático donde entendemos que un presupuesto mínimo es que la República Argentina cumpla con un compromiso internacional legalmente vinculante, ¿sí? Entonces, si es un presupuesto mínimo, es de aplicación en todo el territorio nacional y le compete al Estado Nacional velar por ese cumplimiento de ese presupuesto mínimo, que es cumplir con el Acuerdo de París, que es, digamos, no exceder, en principio, la primer parada de eso es no exceder las 349 en 2030. Pero va a haber indudablemente nuevas metas más ambiciosas para 2035 y sucesivas. Entonces, lo que estamos pretendiendo es definir cómo podemos hacer para que Argentina logre cumplir. Y entonces entendemos que cada uno debe hacerse responsable en su medida de las emisiones que emite. O sea, que cada uno sea responsable de hacer algún esfuerzo, pero a su vez libre de hacer la transición como quiera. ¿Por qué? Porque como dijeron también mis antecesores, cada país tiene libertad de hacer su propia transición, nosotros vamos más allá. Decimos, cada compañía tiene la libertad de hacer su propia transición y no es el Estado el que tiene que decirles cuál es la medida más costo efectiva, sino que entendemos que los privados son más ágiles a la hora de evaluar y de tomar determinaciones y que el Estado solo debe marcar la cancha y decir, este es el partido que queremos que jueguen, ustedes prepárense como mejor les parezca. Entonces, desde esa mirada y también teniendo una misiva muy clara que es, mi ley vino para lograr bajar impuestos, la oportunidad de decir, bueno, tengamos un impuesto al carbono que sea alto, de ninguna manera, afuera totalmente, entonces teníamos que tratar de conseguir generar instrumentos o proponer instrumentos que no generen un impuesto al carbono, porque al final, si hay capacidad de pago, de nuevo, simplemente vas a no cumplir, pero vas a encarecer el producto.
pero no te va a asegurar que Argentina cumpla. Entonces, desde esa mirada y habiendo relevado qué es lo que pasa en otros países del mundo y cómo le fue, y también con la premisa de, gente, no hay plata, entonces no es fácil decir vamos a ir por acá porque yo voy a generar estos incentivos o vamos a generar este tipo de estrategias. Digo, si no hay plata y no podés aumentar impuesto al carbono ni generar nuevos impuestos, bueno, la verdad es que viendo cómo le fue al mundo, tampoco fue tan malo que nos pusieran esas condiciones de borde, porque uno ve que en muchos de los países han elegido el asignar derechos de emisión o los permisos de emisión y establecer reglas de mercado para que haya transacción de esos derechos de emisión. Entonces, desde esa mirada y tratando de ser medianamente justos, decimos, bueno, hay que asignar derechos de emisión a cada sector y subsector de la economía, de manera tal de ver cuánto de las 349 megatoneladas que vamos a poder emitir en 2030, cada uno de los subsectores puede llegar a emitir en 2030. Pero con la intención de que esa asignación de derechos de emisión pueda ser diseñada mediante algún mecanismo con fuerte participación de los sectores, porque la intención no es que Argentina no crezca. Argentina tiene sí o sí que crecer, y el asignar derechos de emisión gratuitos a actores que hoy están presentes en el mercado no puede ser una barrera para que haya nuevos actores que quieran ingresar a ese mercado o que haya compañías que estén queriendo duplicar o triplicar su producción. Entonces, la intención es trabajar con los sectores justamente para ver de qué manera establecemos un mecanismo para asignar derechos de emisión con cupos anuales y de cumplimiento obligatorio, de manera tal de que cada uno sepa, bueno, hasta este nivel de emisiones es compatible con llegar a cumplir nuestra meta de 2030, ¿sí? ¿Por qué también desde la órbita de la Secretaría de Energía? Porque gran parte de los datos que se utilizan en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero salen del área de planeamiento o del área de Secretaría de Energía que está enfocada en planeamiento. Entonces, entendemos que desde ese lugar tenemos muchos datos y mucha relación con las compañías, que es una relación diferente de la que puede tener ambiente con las compañías, ¿no? Entonces, recolectamos datos, enviamos datos agregados. Lo que ahora queremos hacer es que esos datos agregados que se meten en las guías del IPCC o en las planillas Excel para calcular el inventario, se usen las mismas planillas pero con datos desagregados para ver cuál es el inventario por compañía o por establecimiento. Obviamente que para hacer más costo efectiva la transición, queremos que haya un mercado de derechos de emisión, porque no todos los sectores tienen, digamos, curvas de abatimiento iguales, sino que son bastante diferentes, y como recién decían, puede haber soluciones basadas en la naturaleza o cualquier otro tipo de medida que los sectores libremente van a poder elegir. Obviamente que esto sería un programa regulado, ¿sí? O sea, sería un cap and trade, como se conoce, digamos, internacionalmente, donde hay indudablemente compañías que, habiendo tenido un umbral de derechos de emisión, no superan ese umbral y por tanto tienen derechos para vender a otro que sí superó el umbral que se le había asignado y que va a tener necesariamente que salir a comprar derechos en ese mercado de derechos. ¿Qué tenemos que hacer? Y básicamente tenemos que diseñar nuestro propio sistema de cap and trade. No hay un único sistema de cap and trade. Cada uno lo diseña en función de sus realidades, definiendo qué sectores son los alcanzados o hasta qué nivel de desagregado de compañías se llega. Por ejemplo, se enfoca en algo que incluye las que tienen un nivel de producción de acá para arriba, o son todas, o son estas 4. Digo, es parte de lo que necesariamente tenemos que pensar en conjunto. Pero si bien tenemos que pensar en conjunto, alguien después dice, bueno, esta es la asignación que te tocó a vos y a vos. Y de nuevo,
La intención no es en absoluto generar más trabajo para las compañías, sino al contrario. Los inventarios de gases de efecto invernadero lo que incorporan son datos de actividad y se multiplica por factores de emisión por defecto, que son los que se usan para esa actividad. Entonces, no es que sea algo súper laborioso porque son tener datos de actividad. Y después, siempre teniendo en cuenta que la Argentina tiene su propia meta basada en esas planillas Excel con esos factores de emisión por defecto. Entonces, si tenemos que poner esfuerzo, pongámoslo en tener mejores factores de emisión por defecto o distinguir mejor sistemas productivos unos de otros para poder capturar las mejoras que algunas compañías producen en vez de otras maneras de producción. ¿Sí? Pero en definitiva estamos queriendo ir hacia ahí y necesitamos que todos participen y de alguna manera nos ayuden. Permisos o derechos de emisión, no es que todos los países tengan los mismos sectores. Todos tienen el energético, pero otros tienen sector también de edificación o industria, pero insisto, cada uno hace el diseño que le parece. ¿Sí? Así que, en definitiva, no quiero sacar más tiempo, pero estamos queriendo ir para ahí. Muchas gracias, van a tener los slides, así que después una pregunta, nosotros no somos Noruega, ¿no? Entonces, no. Por ahora vos no. pensás, ¿qué penalidad? Por ahora no. O sea, no somos Noruega, no somos Alemania. ¿Qué penalidad? ¿Va a haber sanción o penalidad con respecto al tema de la línea base que se le va a implementar? A ver, será algo para discutir, pero lo que nosotros estamos pensando es que, dado que ya existe impuesto al carbono en frontera en Europa y muchas de las cosas que pretendemos exportar estarían teniendo que pagar impuesto al carbono en frontera de Europa, digo, bueno, que la penalidad sea el valor del impuesto al carbono en Europa. Digo, siempre con la intención de que la señal de penalidad sea una señal de precio para que hagan las transacciones y haya como si fuera un máter de derechos de emisión. O sea, que uno sepa que se va a ampliar, sepa que estaría en situación donde necesitaría hacer algo para tratar de no superar el umbral de derechos de emisión y que entonces solo haya a último momento como una compra de algún derecho de emisión que me faltó, digamos. Pero la señal es que la penalidad sea un valor alto para que entre los jugadores que están dentro del país se pongan de acuerdo para que haya proyectos de mitigación y que la transacción sea más barata que pagar impuesto al carbono en frontera, porque si no nuestros productos exportados pagan impuesto al carbono en frontera y Argentina además no cumple con su compromiso. Digo, mejor que pongan la plata acá y que entonces tengan menor huella de carbono, tengan que pagar menos impuesto allá y que nosotros de paso cumplamos, digamos. Yo quiero que repitas de vuelta que al inicio hablaste de bonos de carbono y derechos de emisión, sí, para que clarifiques la diferencia. Sí, a ver, los bonos de carbono tienen que pasar o son consecuencia de un proyecto que se registra en un mercado voluntario, en una plataforma. Hoy no hay mercado regulado, porque hoy no está el artículo 6 del Acuerdo de París reglamentado. Por tanto, lo único que hay es bonos de carbono transados en mercados voluntarios. Como son mercados voluntarios, cada mercado voluntario pone sus reglas de juego, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que cambie alguna de las reglas de juego de un mercado voluntario y que uno pensaba que estaba trabajando para un proyecto que iba a darle bonos de carbono y que de buenas a primeras cambia la versión metodológica o la versión del protocolo, te quedaste sin proyecto. Por ejemplo, Berra en un momento dijo, a partir de tal fecha, ningún proyecto de energía renovable conectado a la red puede obtener bonos de carbono porque salvo que se hace en un país de baja renta, y Argentina no calza dentro de que sea un país de baja renta. Entonces, ¿energía renovable conectada a la red reduce emisiones de gases de efecto invernadero? Sí, por supuesto, porque todavía tenemos un mix de generación que
tiene emisiones, consecuencia de los combustibles líquidos y del gas natural, que está con la nuclear y con la eólica, solar, bioenergía e hidro, sin emisiones, pero tenemos un factor de emisiones de la red. Ahora, el mercado voluntario, Verra, en un momento dijo, listo, esto no te da bonos de carbono porque no te hace falta un flujo de fondos adicional para que vos decidas implementar ese proyecto de energía renovable conectado a la red. Entonces, los bonos de carbono necesariamente requieren que el proyecto sea adicional, es decir, que un escenario posible sea que ese proyecto no ocurra. Y la manera de cuantificar las reducciones de emisiones tienen que ver con determinar la línea de base, las emisiones propias del proyecto y las fugas. ¿De qué manera? ¿Midiendo algo? No, aplicando la ecuación metodológica establecida por la metodología. Entonces, es una representación y está perfecto, pero nosotros no usamos esa representación para cumplir el compromiso de la República Argentina, sino que usamos la guía del IPCC, que es la que se usa para que todos los países del mundo reporten sus emisiones netas absolutas. Perfecto, bueno, creo que es realmente muy interesante y podríamos estar más tiempo, pero bueno, los tiempos se nos han acabado. Muchísimas gracias porque nos has indicado claramente el concepto de derechos de emisión, el cumplimiento en conjunto y particularmente de cada una de las empresas para lograr el objetivo 2030. Así que bueno, muchísimas gracias a ambos y me agradezco. Doble sombrero. Gracias.